Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús, después de instituido el Santísimo Sacramento del altar, salió del cenáculo con los 11 apóstoles, su alma estaba turbada y su tristeza se iba aumentando. Condujo a los 11 por un sendero apartado al valle de Josafat. Cuando estuvieron delante de la puerta, yo vi la luna, que aún no estaba del todo llena, levantarse sobre la montaña. El Señor, andando con ellos en el valle, les dijo que volvería a este sitio a juzgar al mundo, que entonces los hombres temblarían y gritarían: «Montes, cubridnos». Sus discípulos no le comprendieron y creyeron, que la debilidad y la fatiga le hacían delirar. Les dijo también: «Esta noche seréis escandalizados por causa mía, pues está escrito: yo heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero cuando resucite, os precederé en Galilea». Los apóstoles conservaban aún algo de entusiasmo y del recogimiento que les habían comunicado la Santa Comunión y los discursos solemnes y afectuosos de Jesús. Le rodeaban, pues, y le entregaban todo su amor de diversos modos, protestando que jamás lo abandonarían. Pero Jesús continuó hablándoles en el mismo sentido, y dijo Pedro: «Aunque todos se escandalizaran por tu causa, yo jamás me escandalizaré». El Señor le predijo que antes que el gallo cantara, lo negaría 3 veces, y Pedro insistió de nuevo y le dijo: «Aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré». Así hablaron también los demás. Andaban y se paraban alternativamente, y la tristeza de Jesús se aumentaba cada vez más. Querían ellos consolarlo de un modo puramente humano, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se cansaron en esta vana tentativa, comenzaron a dudar y vino sobre ellos la tentación. Atravesaron el torrente Cedrón, no por el puente a donde fue conducido preso Jesús más tarde, sino por otro, pues habían dado un rodeo. Getsemaní, a donde se dirigían, estaba a media legua del cenáculo. Desde el cenáculo hasta la puerta del valle de Josafat hay 1/4 de legua, y otro tanto desde allí hasta Getsemaní. Este sitio donde Jesús, en los últimos días, había pasado algunas noches con sus discípulos, se componía de varias casas vacías y abiertas, y de un gran huerto rodeado de un seto, a donde no había más que plantas de adorno y árboles frutales. Los apóstoles y algunas otras personas tenían una llave de ese huerto, que era un lugar de recreo y de oración. Había en él chozas de follaje, donde permanecieron 8 días algunos apóstoles, a los cuales se juntaron más tarde otros discípulos. El huerto de los olivos estaba separado del Getsemaní por un camino franco al paso, cercábalo solo una tapia baja, y era más pequeño que el de Getsemaní. Había en él grutas, terraplenes y muchos olivos, y fácilmente se encontraban sitios a propósito para la oración y para la meditación. Jesús fue a orar al más retirado de todos. Eran cerca de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba todavía oscura, pero la luna esparcía ya su luz en el cielo. Jesús estaba triste y anunciaba la proximidad del peligro. Los discípulos permanecían sobrecogidos y Jesús dijo a 8 de los que lo acompañaban que se quedasen en el huerto de Getsemaní mientras él iba a orar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago y entró en el huerto de los olivos. Estaba sumamente triste, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que siempre los había consolado, podía estar tan abatido. «Mi alma está triste hasta la muerte», respondió Jesús, y veía por todos lados las angustias y la tentación acercarse como nubes cargadas de figuras terribles. Entonces dijo a los 3 apóstoles: «Quedaos ahí, velad y orad conmigo para no caer en tentación». Jesús bajó un poco a la izquierda y se ocultó bajo un peñasco en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual estaban los apóstoles en una especie de hoyo. El terreno iba en declive poco a poco en esta gruta, y las plantas asidas al peñasco formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús se separó de los discípulos, vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que lo estrechaban cada vez más. Su tristeza y su angustia se aumentaban,
Penetró temblando en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo contra la tempestad, pero las visiones amenazadoras le seguían y cada vez eran más fuertes. Esta estrecha caverna parecía presentar el horrible espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída del primer hombre hasta el fin del mundo y su castigo. A este mismo sitio, al Monte de los Olivos, habían venido Adán y Eva, expulsados del paraíso sobre una tierra ingrata. En esta misma gruta habían gemido y llorado, pareciéndome que Jesús, al entregarse a la divina justicia en satisfacción de nuestros pecados, hacía volver su divinidad al seno de la Trinidad Santísima. Así concentrado en su pura, amante e inocente humanidad y armado solo de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y a los padecimientos. Postrado en tierra, inclinando su rostro y anegado en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su fealdad interior. Tomólos todos sobre sí y ofreciéndose en su oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esta terrible deuda. Pero Satanás, que se agitaba en medio de todos estos horrores con una sonrisa infernal, se enfurecía contra Jesús y hacía pasar ante sus ojos pinturas cada vez más horribles. Gritaba la humanidad de Jesús: ¿Cómo? ¿Tomarás tú a este también sobre ti? ¿Sufrirás su castigo? ¿Quieres satisfacer por todo esto? Salió empero del cielo un rayo semejante a una vía luminosa. Era un ejército de ángeles que bajaban hasta Jesús, y vi que lo animaban y confortaban. El resto de la gruta estaba lleno de horrendas visiones de nuestros crímenes. Jesús los tomó todos sobre sí, pero su corazón, lleno del más perfecto amor de Dios y de los hombres, estaba cruelmente angustiado bajo el peso de tanta abominación. Cuando esa multitud de crímenes pasó sobre su alma como un océano, Satanás le suscitó como en el desierto tentaciones innumerables. Se atrevió a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones diciéndole: ¿Cómo? ¿Tú quieres tomar todo esto sobre ti? ¿Tú no eres puro? Y entonces, con una impudencia infernal, le hacían inculpaciones imaginarias. Le atribuía las faltas de sus discípulos, los escándalos que habían dado, la perturbación causada en el mundo, renunciando a los usos antiguos. Satanás se hizo el fariseo más hábil y más severo. Le reprendió el haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto, el no haber salvado a Juan Bautista de la muerte, el haber desunido familias y protegidos hombres infames, el no haber curado a muchos enfermos, el haber causado prejuicio a los habitantes de Gergesa, permitiendo a los poseídos entrar en sus cubas y a los demonios precipitar sus cerdos en el mar, el haber abandonado su familia y dilapidado los bienes de su prójimo. En una palabra, Satanás presentó delante del alma de Jesús para turbarlo todo lo que hubiera reprochado en el momento de la muerte a un hombre ordinario, que penetraba todas estas acciones sin un motivo superior, pues le había sido ocultado que Jesús fuese el Hijo de Dios, y lo tentaba como si fuese solo el más justo de los hombres. Nuestro divino Salvador dejó predominar tanto en él su santa humanidad, que quiso sufrir las tentaciones que asaltaban al hombre justo en la muerte, el mérito de sus buenas obras, para beber todo el cáliz de agonía. Permitió que el espíritu malo tentara a su humanidad como podría tentar a un hombre que quisiera atribuir a sus buenas obras un valor propio, además del que puede tener por los méritos de Jesús. No hubo una de esas acciones que no le sirviera de acusación, y entre otras cosas le acusó de haber recibido de Lázaro y de haber malgastado el precio de la propiedad de María Magdalena en Magdalum. Entre los pecados del mundo que pesaba sobre el Salvador, yo vi también los míos, y del círculo de tentaciones que lo rodeaban, vi salir hacia mí como un río, en donde todas mis culpas me fueron presentadas. Mientras tanto, tenía los ojos siempre fijos en mi esposo celestial, gemía y oraba con él, y con él me volvía hacia los ángeles consoladores. El Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su dolor y de sus angustias.
Mientras Satanás le abrumaba con tales inculpaciones, apenas podía yo frenar mi cólera, pero cuando habló de la ventana de la posesión de Magdalena, no pude contenerme y le dije: ¿cómo te atreves a reprochar como un pecado la venta de esa propiedad? Yo misma he visto al Señor emplear esa cantidad que le dio Lázaro en obras de misericordia, en rescatar en Tirsa a 27 pobres presos por deudas. Al principio Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó al aspecto de los crímenes innumerables de los hombres y de su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que exclamó diciendo: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Padre mío, todo te es posible, aleja este cáliz. Después se recogió y dijo: que tu voluntad se haga y no la mía. Su voluntad era la de su Padre, pero abandonado por su amor a las debilidades de la humanidad, temblaba al aspecto de la muerte. Yo vi la caverna llena de formas espantosas, vi todos los pecados, toda la malicia, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que le oprimían. El espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre al aspecto de los padecimientos expiatorios, le asaltaban bajo la figura de espectros horrendos. Sus rodillas vacilaban, juntaban las manos, inundándole el sudor, y se estremecía de horror. Por fin se levantó, trémulas sus rodillas, apenas podía sostenerlo. Tenía la fisonomía descompuesta y estaba desconocido, pálidos los labios y erizados los cabellos. Eran cerca de las 10 cuando se levantó, y temblando, cayéndose cada paso, bañado de un sudor frío, fue a donde estaban los 3 apóstoles. Subió a la izquierda de la gruta, al sitio donde éstos se habían dormido, rendidos de fatiga, de tristeza y de inquietud. Jesús vino a ellos como un hombre cercado de angustia, a quien el temor obliga a recurrir a sus amigos, y semejante al buen pastor que, avisado de un peligro próximo, viene a visitar a su rebaño amenazado, pues no ignoraba que ellos también estaban en la angustia y en la tentación. Las terribles visiones lo asediaban implacables en este corto camino. Hallándolos dormidos, juntó las manos, cayó junto a ellos llenos de tristeza y de inquietud y les dijo: Simón, ¿duermes? Despertándose al punto se levantaron y díjoles en su abandono: ¿no podéis velar una hora conmigo? Cuando le vieron descompuesto, pálido, temblando, empapado en sudor, cuando oyeron su voz alterada y casi extinguida, no supieron qué pensar. Y si no se les hubiera parecido rodeado de una luz radiante, los hubiese desconocido. Juan le dijo: Maestro, ¿qué tienes? ¿Debo llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir? Jesús respondió: Si viviera, enseñara y curara todavía 33 años, no bastaría para cumplir lo que tengo que hacer de aquí a mañana. No llames a los otros 8, helos dejado allí, porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación, olvidarían mucho y dudarían de mí, porque verían al Hijo del Hombre transfigurado, y también en su oscuridad y desamparo. Pero velad y orad, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Quería así excitarlos a la perseverancia y anunciarles la lucha de su naturaleza humana contra la muerte y la causa de su debilidad. Les habló todavía en su tristeza y estuvo cerca de un cuarto de hora con ellos. Volviéndose a la gruta, creciendo siempre su angustia, ellos extendían las manos hacia él, lloraban, se echaban en los brazos los unos de los otros y se preguntaban: ¿qué tiene? ¿Qué le ha sucedido? Está un abandono completo. Comenzaron a orar con la cabeza cubierta, llenos de ansiedad y de tristeza. Todo lo que acabo de decir ocupó el espacio de hora y media. Desde que Jesús entró en el huerto de los olivos, en efecto, dice en la Escritura: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Pero esto no debe entenderse a la letra y según nuestro modo de contar. Los 3 apóstoles que estaban con Jesús habían orado primero. Después habían dormido porque habían caído en tentación por falta de confianza. Los otros 8 que se habían quedado en la entrada no dormían.
La tristeza que encerraban los últimos discursos de Jesús los había puesto en gran desasosiego, errando por el monte de los olivos para buscar algún refugio en caso de peligro. Había poco ruido en Jerusalén. Los judíos estaban en sus casas ocupados en los preparativos de la fiesta. Vi aquí y allá amigos y discípulos de Jesús que andaban y hablaban juntos. Parecían inquietos y como si esperasen algún acontecimiento. La madre del Señor, Magdalena, Marta, María, hija de Cleofás, María, Salomé y Salomé habían ido desde el cenáculo a la casa de María, madre de Marcos. María, asustada de lo que decían sobre Jesús, quiso venir al pueblo para saber noticias suyas. Lázaro, Nicodemo, José de Arimatea y algunos parientes de Hebrón vinieron a verla para tranquilizarla, pues habiendo tenido conocimiento de las tristes predicciones de Jesús en el cenáculo, había ido a informarse a casa de fariseos conocidos suyos y no habían oído que se preparase ninguna tentativa contra Jesús. Decían que el peligro no debía ser tan grande, que no asaltarían al Señor hallándose tan próxima a la fiesta. Ellos no sabían nada de la traición de Judas. María les habló de la agitación de éste en los últimos días, de qué manera había salido del cenáculo. Seguramente había ido a denunciar a Jesús. Ellos habíanle dicho con frecuencia que era un hijo de predicción. Las santas mujeres se volvieron a casa de María, madre de Marcos. Cuando Jesús volvió a la gruta y con él todos sus dolores, se prosternó con el rostro sobre el suelo y los brazos extendidos, y en esta actitud rogó a su Padre Celestial. Pero hubo una nueva lucha en su alma que duró 3/4 de hora. Vinieron ángeles a mostrarle en una serie de visiones todos los dolores que había de padecer para expiar el pecado. Mostráronle cuál era la belleza del hombre antes de su caída y cuánto le había desconfigurado y alterado ésta. Vio el origen de todos los pecados en el primer pecado, la significación y la esencia de la concupiscencia, sus terribles efectos sobre las fuerzas del alma humana y también la esencia y la significación de todas las penas correspondientes a la concupiscencia. Le mostraron en la satisfacción que debía de dar a la divina justicia un padecimiento de cuerpo y alma, comprendiendo todas las penas debidas a la concupiscencia de toda la humanidad. La deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana, extensa de pecado, del Hijo de Dios. Los ángeles se le presentaban todo esto bajo diversas formas, y yo percibía lo que decían, a pesar de que no oía su voz. Ningún lenguaje pudo expresar el dolor y el espanto que sobresaltaron el alma de Jesús a vista de estas terribles expiaciones. El horror de esta visión fue tal que un sudor de sangre salió de todo su cuerpo. Mientras la humanidad de Jesucristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, noté en los ángeles un movimiento de compasión. Hubo un punto de silencio. Parecióme que deseaban ardientemente consolarle y que por eso oraban ante el trono de Dios. Hubo como una lucha en un instante entre la misericordia y la justicia de Dios y el amor que se sacrificaba. Una imagen de Dios fueme presentada, no como tantas veces sobre un trono, sino en forma luminosa. Yo vi la naturaleza divina del Hijo en la persona del Padre, y cómo retiraba en su seno la persona del Espíritu Santo, procedía del Padre y del Hijo. Estaba entre ellos y sin embargo no formaban más que un solo Dios, pero eso era indecible. Tuve más bien un sentimiento interno que una visión con formas distintas. Me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba al Padre para dejar caer sobre su humanidad todos los padecimientos que la voluntad humana de Jesús pedía a su Padre que alejara de él. Vi esto en el momento de la compasión de los ángeles cuando desearon consolar a Jesús y en efecto recibió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció y los ángeles abandonaron al Señor, cuya alma iba a sufrir nuevas acometidas. Cuando el Salvador en el Monte de los Olivos quiso poner a prueba y dominar esta violenta repugnancia de la naturaleza humana contra el dolor y la muerte, que hace parte de todo padecimiento,
Fue permitido al tentador hacer con él lo que hace con el hombre que quiere sacrificarse por una causa santa. En la primera agonía, Satanás presentó al Señor la enormidad de la deuda que quería satisfacer y llevó la audacia hasta buscar culpas en las obras mismas del Salvador. En la segunda agonía, Jesús vio en toda su extensión y su acervidad al padecimiento expiatorio necesario para satisfacer a la justicia divina. Esto le fue presentado por los ángeles, pues no pertenece a Satanás hacer ver que la expiación es posible. El padre de la mentira y de la desesperación no puede mostrar las obras de la misericordia divina. Jesús, que había resistido victoriosamente a todos estos combates por su abandono completo a la voluntad de su Padre Celestial, hubo de verse aún estrechado en un nuevo círculo de horribles visiones que le fueron presentadas. La duda y la inquietud que preceden al sacrificio en el hombre que se ofrece por víctima asaltaron el alma del Señor, que se hizo esta terrible pregunta: ¿cuál será el fruto de este sacrificio? Y el cuadro más terrible vino a oprimir su amante corazón. Cuando Dios creó el primer Adán, le envió un sueño, abrió su costado, tomó una de sus costillas e hizo a Eva, su mujer, la madre de todos los vivos. La condujo delante de Adán y éste dijo: esta es la carne de mi carne y el hueso de mis huesos. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. Este fue el casamiento del cual está escrito. Este sacramento es grande en Jesucristo y en su iglesia. Jesucristo, el nuevo Adán, quería también dejar venir sobre él el sueño, el de la muerte sobre la cruz. Quería también dejar abrir su corazón a fin de que la nueva Eva, su esposa virginal, la iglesia, madre de todos los vivos, fuera formada. Quería darle la sangre de su redención, el agua de la purificación y su espíritu. Las tres cosas que dan testimonio sobre la tierra, quería darle los sacramentos santos para que fueran una esposa pura, santa y sin mancha. Quería ser su cabeza, el hueso de sus huesos, la carne de su carne. Al tomar la naturaleza humana para sufrir la muerte por nosotros, dejó también a su padre y a su madre, y se unió a su esposa la iglesia. Se ha hecho una sola carne con ella, alimentándolo con el santísimo sacramento del altar, en donde se une continuamente con nosotros. Quería estar en la tierra con la iglesia hasta que fuésemos todos reunidos con ella por medio de él. Y ha dicho: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A fin de ejercer este amor inconmensurable para los pecadores, el Señor se hizo hombre y hermano de estos mismos pecadores, para tomar sobre sí el castigo debido a todos sus crímenes. Había visto con gran tristeza la inmensidad de esta deuda y la de los padecimientos que debían satisfacer por ella, y sin embargo se había abandonado gustoso como víctima expiatoria a la voluntad de su Padre. Pero ahora veía los combates, las heridas y los dolores de su esposa celestial. Veía en fin la enorme ingratitud de los hombres. Apareciéronse a los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio a la iglesia primitiva tan pequeña y a medida que iba creciendo, vio las herejías y los sistemas asaltar en ruda irrupción y renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la frialdad, la corrupción y la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la astucia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes viciosos, las funestas consecuencias de todos estos actos, la abominación y la desolación en el reino de Dios, en el santuario de esta ingrata humanidad, que Él quería rescatar con su sangre al precio de padecimientos indecibles. Vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestro tiempo y hasta el fin del mundo, todas las formas de error, del fanatismo furioso y de la malicia. Todos los apóstatas, los herejes, los reformadores con la apariencia de santos, los corruptores y los corrompidos lo ultrajaban y lo atormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado, no habiendo sufrido como ellos lo entendían o se lo imaginaban, y todos rasgaban el vestido inconsútil de la iglesia. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, lo renegaban,
Muchos al oír su nombre alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio, evitaban la mano que les tendía y volvían al abismo donde estaban sumergidos. Vio infinidad de otros que no se atrevían a dejarlo abiertamente, pero que se alejaban con discursos de las plagas de su iglesia, como el levita se alejó del pobre asesinado por los ladrones. Se alejaban de su esposa herida, como hijos cobardes y sin fe abandonaban a su madre cuando llegaba la noche. Cuando vienen los malhechores, a los cuales las negligencias o la malicia había abierto la puerta. Vio a todos estos hombres tan pronto separados de la verdadera viña y tendidos entre los racimos silvestres. Tan pronto como un rebaño extraviado abandonaba a los lobos, conducido por mercenarios a los malos pastos, rehusaban entrar en el redil del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Erraban sin patria en el desierto, en medio de arenas agitadas por el viento. No querían ver su ciudad edificada sobre la montaña para que no pudiera esconderse la casa de su esposa. Su iglesia, erigida sobre la roca, a cuyo lado había prometido estar hasta el fin de los siglos. Edificaba sobre las arenas chozas que hacían y deshacían sin cesar, pero en las cuales no había altar ni sacrificios. Tenían veletas sobre los tejados y sus doctrinas cambiaban como el viento. Por eso estaban en contradicción los unos con los otros. No podían entenderse y jamás conservaban posición fija. Con frecuencia destruían sus chozas y lanzaban los escombros contra la piedra angular de la iglesia, que estaba inmóvil. Viviendo muchos de ellos en las tinieblas, no veían hacia la luz puesta en el candelero en la casa de la esposa, pero andaban con los ojos cerrados en los jardines de la iglesia. No viviendo más que los perfumes que se exhalaban de ella, tenían los brazos hacia ídolos nebulosos y seguían a los astros errantes que los conducían a pozos sin agua. En el borde del precipicio no querían escuchar la voz de la esposa que los llamaba, y devorados por el hambre, se reían con insultante piedad de los servidores y de los mensajeros que los convidaban al festín nupcial. No querían entrar en el jardín, pues temían las espinas del cesto. Satisfechos de sí mismos, no tenían ni trigo para el hambre, ni vino para la sed, y ofuscados con su propia luz, apedillaban, invisible a la iglesia del Verbo humano. Jesús los vio a todos, lloró por ellos, quiso sufrir por todos los que no lo ven y no quieren llevar su cruz con él, a la ciudad edificada sobre la piedra, a la cual se ha dado en el Santísimo Sacramento y contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán nunca. En estas pinturas dolorosas que pasaban delante del alma de Jesús, vi a Satanás que le arrancaba con violencia para ahogarlos una multitud de hombres rescatados con su sangre y ungidos con su sacramento. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos, todas estas apariciones en que la voz del tentador repetía sin cesar: ¿quieres tú sufrir por estos ingratos? Venían sobre Jesús tanta impetuosidad que una angustia indecible oprimía su humanidad. Jesucristo, el Hijo del Hombre, luchaba y juntaba las manos, caía como abrumado sobre sus rodillas y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra la repugnancia del sufrir tanto por una raza tan ingrata. El sudor de sangre caía de su cuerpo a gotas sobre el suelo. En medio de su abandono, miraba alrededor como para hallar socorro y parecía tomar al cielo, la tierra y los astros del firmamento por testigos de su padecimiento. Jesús elevó la voz y dio gritos dolorosos. Los 3 apóstoles se despertaron, escucharon y quisieron ir hacia él, pero Pedro detuvo a los otros 2 y dijo: «No os mováis, yo voy a él». Lo vi correr y entrar en la gruta exclamando: «Maestro, ¿qué tienes?», y se quedó temblando a la vista de Jesús ensangrentado y aterrorizado. Jesús no le respondió y no hizo caso de él. Pedro se volvió a los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Sus tristezas se aumentó, cubriéndose la cabeza, y lloraron y lloraron. Volví hacia mi esposo celestial en su dolorosa agonía, las imágenes horrendas de la ingratitud de los hombres futuros, cuya deuda tomaba sobre sí, era cada vez más terrible. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿es posible que he de sufrir por estos ingratos? Oh Padre mío, si este cáliz no se puede alejar de mí, que tu voluntad se haga y no la mía».
En medio de todas esas apariciones, yo veía a Satanás moverse bajo diversas formas horribles que representaban diferentes especies de pecado. Tan pronto aparecía como un hombre negro, tan pronto bajo la figura de tigre, tan pronto bajo la figura de una zorra, de un lobo, de un dragón, de una serpiente. No era precisamente la forma misma de estos animales, sino solo el principal carácter de su naturaleza, mezclado con otras formas horrendas. No tenía nada semejante a una criatura completa, era solo símbolos de abominación, de discordia, de contradicción, de pecado, en fin, formas de demonio. Estas figuras diabólicas empujaban, arrastraban, laceraban a los ojos de Jesús una multitud de hombres, por cuya redención entraban en el camino doloroso de la cruz. Al principio vi rara vez la serpiente, después la vi aparecer con una corona en la cabeza. Su tamaño era monstruoso, su fuerza parecía desmedida y llevaba contra Jesús innumerables legiones de todos los tiempos, de todas las razas. Armadas de toda especie de instrumentos de destrucción, combatían alguna vez las unas contra las otras y después se volvían contra el Salvador con rabia. Era un horrible espectáculo, pues lo llevaban de ultrajes, de maldiciones, lo herían, lo golpeaban. Sus armas, sus espadas, sus palos iban y venían sin cesar, cayendo sobre el grano de trigo celeste, descendido sobre la tierra para morir, al fin de alimentar eternamente a todos los hombres con el pan de vida. En medio de estas legiones furiosas, de las cuales algunas me parecían compuestas de ciegos, Jesús estaba herido como si realmente hubiera experimentado sus golpes. Vacilante en extremo, tan pronto se levantaba como caía, y la serpiente en medio de esa multitud que gritaba sin cesar contra Jesús, batía acá y allá con su cola, desollando a todos los que derribaban. Entonces me fue revelado que estos enemigos del Salvador eran los que maltrataban a Jesucristo, cuya presencia es real en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanadores de la Sagrada Eucaristía. Yo vi con horror todos esos ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia, la omisión hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio, desde la adhesión a los ídolos del mundo, a las tinieblas y a la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre estos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos y aún a niños. Ciegos que no querían ver la verdad, paralíticos que no querían andar con ella, sordos que no querían oír sus avisos y amenazas, mudos que no querían combatir por ella con la espada de la palabra, niños perdidos por causa de padres o maestros, mundanos y olvidados de Dios, mantenidos con deseos terrenales, llenos de una vana sabiduría y alejados de las cosas divinas. Entre estos últimos, cuya vista me afligió más porque Jesús amaba a los niños, vi muchos de estos de coro, irreverentes, que no honraban a Jesucristo en las santas ceremonias en las que tomaban parte. Vi con espanto muchos sacerdotes, algunos reputados con llenos de piedad y de fe, maltratar también a Jesús en el Santísimo Sacramento. A muchos vi que creían y enseñaban la presencia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero no lo tomaban con bastante calor y eficiencia, pues olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia, el altar, el tabernáculo, el cáliz, la custodia, los ornamentos, en fin, todo lo que sirve al uso y al decoro de la iglesia de Dios. Todo estaba abandonado, todo se perdía en el polvo y en la inmundicia. Y el culto divino estaba, si no profanado interiormente, al menos deshonrado en lo exterior. Todo eso no era el fruto de una pobreza verdadera, sino de la indiferencia, de la pereza, de la preocupación de vanos intereses terrestres y algunas veces del egoísmo y de la muerte interior, pues vi negligencias iguales en la iglesia ricas, o al menos acomodadas. Vi otras muchas a donde un lujo mundano había reemplazado los magníficos ornamentos de una época más piadosa. Muchas veces los pobres estaban mejor asistidos en sus chozas que el Señor del cielo y de la tierra en su iglesia. ¡Ah! Cuánto contristaba a Jesús la inhospitalidad de los hombres después de haber dado a ellos como alimento. Seguramente que no necesitaban ser ricos para recibir al que recompensa centuplicado un vaso de agua dado en su nombre, al que tiene sed, pero él, que tiene tanta sed de nosotros,
¿no tiene derecho a quejarse cuando el vaso es impuro y el agua corrompida? Por consecuencia de estos descuidos, vi a los débiles escandalizados, el sacramento profamado, la iglesia abandonada, los sacerdotes despreciados, la impureza y la negligencia se extendían hasta las almas de los fieles. Dejaban sin purificar el tabernáculo de su corazón cuando Jesús bajaba a él, como dejaban el tabernáculo puesto sobre el altar. Aunque hablara un año entero, no podría contar todas las ofrendas hechas a Jesús en el Santísimo Sacramento, que supe de esta manera. Vi a los autores de ellas asaltar al Señor y herirlo con diversas armas, según la diversidad de sus ofensas. Vi cristianos irreverentes de todos los siglos, sacerdotes frívolos o sacrílegos, una multitud de comunión tibias o indignas, guerreros furiosos profanando los vasos sagrados, servidores del demonio empleando la sagrada Eucaristía en los misterios de un culto infernal. Vi entre ellos gran número de doctores, esclavos de la herejía por sus pecados, atacando a Jesucristo en el Santísimo Sacramento de su Iglesia y arrancando de su corazón por medio de sus seducciones una multitud de hombres por los cuales había vertido su sangre. ¡Qué espectáculo tan doloroso! Yo veía a la Iglesia como el cuerpo de Jesús y una multitud de hombres que se separaban de ella y que rasgaban y arrancaban pedazos enteros de su carne viva. Jesús los miraba con ternura y gemía al verlos perderse. El que se había dado a nosotros por alimento en el Santísimo Sacramento, a fin de juntar en un solo cuerpo el de la Iglesia su esposa, a los hombres separados y divididos, a los infinitos, se veía despedazado en ese mismo cuerpo, pues su principal obra de amor, la Eucaristía, a donde todos los hombres debían consumirse en la unidad, se convertía por la malicia de los falsos doctores en piedra de choque y de separación. Vi de este modo pueblos enteros arrancados de su seno y privados de participación en el tesoro de la gracia legada a la Iglesia. Por fin vi todo lo que estaban separados de ella, sumergidos en la incredulidad, la superstición, la herejía, la falsa filosofía mundana. Llenos de furor, reuníanse en grandes bandos para atacar a la Iglesia, excitados por la serpiente que se agitaba en medio de ellos. Era lo mismo que si Jesús se hubiera sentido despedazar. Yo estaba tan llena de horror y de espanto que en una aparición de mi esposo celestial me puso misericordiosamente la mano sobre el corazón, diciéndome estas palabras: Nadie ha visto eso todavía, y tu corazón se partiría de dolor si yo no lo sostuviera. Vi las gotas de sangre caer sobre la pálida faz del Salvador. Sus cabellos estaban pegados y erizados sobre su cabeza, y su barba ensangrentada y en desorden, como si la hubieran querido arrancar. Después de la visión de que acabo de hablar, huyó fuera de la caverna y volvió hacia los discípulos. Mas su modo de andar era como el de un hombre cubierto de heridas y que, cargado con un mole inmensa, tropezaba a cada paso. Cuando vino a los apóstoles, no estaban estos acostados para dormir como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta, doblegados sobre las rodillas, en la misma posición que tenía la gente de ese país cuando está de luto o quiere orar. Quedáronse traspuestos. Vencidos por la tristeza y la fatiga, Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos y se despertaron, pero cuando a la luz de la luna lo vieron delante de pie, con la cara pálida y ensangrentada, el pelo en desorden y los ojos cansados, no lo conocieron. De pronto, pues estaba muy desfigurado. Al verle juntar las manos, se levantaron, lo tomaron por los brazos, lo sostuvieron con amor y él les dijo con tristeza que lo matarían al día siguiente, que lo prenderían dentro de una hora, que lo llevarían ante un tribunal, que sería maltratado, azotado y entregado a la muerte más cruel. Les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena. No le respondieron, pues no sabían qué decir. Tal sorpresa les había causado su presencia y sus palabras, hasta creían que estaba delirando. Cuando quiso volver a la gruta, no tuvo fuerza para andar. Juan y Santiago lo condujeron y volvieron cuando entró en ella. Eran las 11:15, poco más o menos. Durante esta agonía de Jesús, vi a la Santísima Virgen llena de tristeza y de amargura en la casa de María, madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa.
encorvada sobre una piedra y apoyada sobre sus rodillas. Muchas veces perdió el conocimiento, pues vio interiormente muchas cosas de la agonía de Jesús. Había enviado un mensajero a saber de él, y no pudiendo esperar su vuelta, se fue inquieta con Magdalena y Salomé hasta el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo y con frecuencia extendía sus brazos hacia el monte de los olivos, pues veía en espíritu a Jesús bañado de un sudor de sangre y parecía que con sus manos extendidas quería limpiar el rostro de su hijo. Vi estos impulsos de su alma ir hasta Jesús, que se acordó de su madre, y la miró como para pedirle socorro. Vi esta comunicación entre ambos, bajo la forma de rayos que iban del uno al otro. El Señor se acordó también de Magdalena y tuvo piedad de su dolor, y por eso recomendó a los discípulos que la consolasen, pues sabía que su amor era el más grande después del de su madre, y había visto que sufría mucho por él y que no lo volvería a ofender jamás. En aquel momento, los 8 apóstoles vinieron a la choza de follaje de Getsemaní, conversaron entre sí y acabaron por dormirse. Estaban perplejos, sin ánimo y atormentados por la tentación. Cada uno había buscado un sitio en donde poderse refugiar y se preguntaban con inquietud: ¿qué haremos nosotros cuando le hayan hecho morir? Lo hemos dejado todo por seguirle. Somos pobres y desechados de todo el mundo. Nos hemos dado enteramente a él y ahora es tan abatido que no podemos hallar en él ningún consuelo. Los otros discípulos habían andado errantes de una parte a otra y habiendo sabido algo de las espantosas profecías de Jesús, se habían retirado los más a Betfagé. Vi a Jesús orando todavía en la gruta, que luchaba contra la repugnancia de su naturaleza humana y abandonándose a la voluntad de su Padre. Aquí el abismo se abrió delante de él y los primeros grados del limbo se presentaron. Vi a Adán y a su Eva, los patriarcas, los profetas, los justos, los parientes de su madre y Juan Bautista, esperando su llegada al mundo inferior, con un deseo tan violento que esta vista fortificó y animó su corazón lleno de amor. Su muerte debía abrir el cielo a estos cautivos. Cuando Jesús hubo mirado con emoción profunda estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados futuros que, juntando sus combates a los méritos de su pasión, debían unirse por medio de él al Padre Celestial. Era esta una visión bella y consoladora. Vio la salvación y la santificación saliendo como un río inagotable del manantial de redención abierto después de su muerte. Los apóstoles, los discípulos, las vírgenes y las mujeres, todos los mártires, los confesores y los ermitaños, los papas y los obispos, una multitud de religiosos, en fin, todo el ejército de los bienaventurados se presentó a su vista. Todos llevaban una corona sobre la cabeza y las flores de la corona diferían de forma, de color, de olor y de virtud, según la diferencia de los padecimientos de los combates, de las victorias con que habían adquirido la gloria eterna. Toda su vida y todos sus actos, todos sus méritos y toda su fuerza, como toda la gloria de su triunfo, venían únicamente de su unción con los méritos de Jesucristo. La acción y la influencia recíprocas de todos estos santos ejercían unos sobre otros, el modo como participaban de la única fuente del Santísimo Sacramento y de la pasión del Señor. Ofrecían un espectáculo tierno y maravilloso. Nada en ellos parecía casual. Sus obras, su martirio, sus victorias, su apariencia y sus vestidos, todo, aunque bien diverso, se confundían en una armonía y unidad infinitas, y esta unidad en la diversidad era producida por rayos de un sol único, por la pasión del Señor, del Verbo hecho hombre, en quien estaba la vida, luz de los hombres que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no han comprendido. Era la comunión de los santos futuros que pasaba ante el Espíritu del Salvador, el cual estaba entre los deseos de los patriarcas y el ejército triunfante de los bienaventurados futuros. Estas dos muchedumbres, completándose la una a la otra, rodeaban el corazón amante del Redentor como una corona. Este espectáculo fue tierno, dio al alma de Jesús un poco de alivio y de fuerza. Amaba tanto a sus hermanos y a sus criaturas que hubiera aceptado gustoso todos los padecimientos que iba a sufrir por la redención de una sola alma.
Como estas visiones se referían a lo futuro, estaba a cierta altura. Pero estas imágenes consoladoras desaparecieron y los ángeles le presentaron su pasión que se acercaba. Vi toda la escena presentada delante de él, desde el beso de Judas hasta la última palabra sobre la cruz. Yo vi allí todo lo que veo en mis meditaciones de la pasión, la traición de Judas, la huida de los discípulos, los insultos delante de Anás y de Caifás, la apostasía de Pedro, el tribunal de Pilatos, los denuestos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condenación a muerte, el camino de la cruz, el sudario de la Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de María, de Magdalena y de Juan, la abertura del costado, en fin, todo le fue presentado con las más pequeñas circunstancias. Aceptólo todo voluntariamente y a todo se sometió por amor de los hombres. Vio y sintió también el dolor actual de su madre, a quien la unión interior con sus padecimientos había hecho caer sin sentidos en los brazos de sus amigas. Al fin de las visiones sobre la pasión, Jesús cayó sobre su rostro como un moribundo. Los ángeles desaparecieron, el sudor de sangre corrió con más abundancia y atravesó sus vestidos. La más profunda oscuridad reinaba en la gruta. Yo vi un ángel bajar hacia Jesús. Era mayor, mucho más parecido a un hombre que los que había visto antes. Estaba vestido como un sacerdote y traía en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. En la boca de este cáliz se veía una cosa ovalada de grueso, de una haba, que esparcía una luz rojiza. El ángel, sin bajar hasta el suelo, extendió la mano derecha hacia Jesús, que se enderezó, le metió en la boca este alimento misterioso y le dio a beber en el pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Habiendo Jesús aceptado libremente el cáliz de sus padecimientos y recibido nueva fuerza, estuvo todavía algunos minutos en la gruta en meditación tranquila, dando gracias a su Padre Celestial. Estaba todavía afligido, pero confortado naturalmente hasta el punto de poder ir al sitio donde estaban los discípulos, sin caerse y sin sucumbir, bajo el peso de su dolor. Estaba pálido como siempre, pero su paso era firme. Habíase limpiado la cara con un sudario y compuesto los pelos que le caían sobre las espaldas empapados en sangre. Cuando Jesús llegó a sus discípulos, estaban éstos acostados como la primera vez, tenían la cabeza cubierta y dormían. El Señor les dijo que no era tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. Ved, aquí la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, les dijo, levantaos y andemos. El traidor está cerca, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Cuando se serenaron un poco, Pedro dijo con animación, Maestro, voy a llamar a los otros para que te defendamos. Pero Jesús le mostró a cierta distancia del valle del lado opuesto del torrente de Cedrón una tropa de hombres armados que se acercaban con faroles y le dijo que uno de ellos le había denunciado. Le habló todavía con serenidad, le recomendó consolar a su madre y les dijo, vamos a su encuentro, me entregaré sin resistencia en manos de mis enemigos. Entonces salió del huerto de los olivos con sus 3 discípulos y vino al encuentro de los soldados en el camino que estaba entre aquel y Getsemaní. Cuando la Virgen Santísima volvió en sí entre los brazos de Magdalena y de Salomé, algunos discípulos que habían visto acercarse los soldados vinieron a ella y la llevaron a casa de María, madre de Marcos. Los soldados tomaron un camino más corto que el que había seguido Jesús viniendo del cenáculo. La gruta en que Jesús acababa de orar no era la misma donde tenía costumbre de hacerlo en el Monte de los Olivos. Iba ordinariamente a otra más lejos, en donde un día, después de haber maldecido a la higuera estéril, había orado en suma aflicción, extendido los brazos y recostado sobre una piedra. Las huellas de su cuerpo y de sus manos quedaron estampadas en la piedra y fueron veneradas más tarde, pero ya no se sabía en qué ocasión hubo de verificarse este prodigio. He visto muchas veces semejantes signos sobre la piedra, sea de profeta del Antiguo Testamento, sea de Jesús o de María, o de algunos apóstoles. He visto también los de Santa Catalina de Alejandría, sobre el monte Sinaí. No eran muy profundos, se parecían a los que quedaban apoyando la mano sobre una pasta espesa.